Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la 8 Televisión Segovia. El 10 de noviembre, el domingo, están ustedes convocados a las urnas de unas elecciones generales con un 35% aún de indecisos, y por eso la celebración de un debate interesante, a nuestro juicio, entre los 5 representantes de los partidos con más votos en la provincia de Segovia, a partir del 5%. El objetivo también, conocer por supuesto sus propuestas, las propuestas que hacen los diferentes partidos políticos, y que les puedan aclarar, que les puedan ordenar las ideas de cara a acudir el domingo a las urnas. Nos acompañan, por tanto, los números 1 al Congreso de los Diputados de estos 5 partidos. José Luis Acéver, del Partido Socialista Obrero Español, buenas noches. Buenas noches. Jesús Postigo, del Partido Popular, buenas noches. Hola, buenas noches. Eduardo Calvo, de Ciudadanos, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Jiménez, de Vox, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Ordóñez, de Unidas Podemos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Desde luego, este moderador va a emplear muy poco la palabra, si no es preciso, y la palabra la tienen todos ustedes. Comenzamos por José Luis Acéver. Tiene usted un minuto, como el resto de sus compañeros, para hacer una presentación. Bien, bueno, pues en abril y en mayo los españoles y también los segovianos decidieron mayoritariamente en las urnas dar su confianza al Partido Socialista. Y yo creo que lo hicieron fundamentalmente porque ofrecimos, en donde había corrupción, limpieza, en donde había una gran desigualdad, empezar por la senda de la justicia social, en donde podíamos ofrecer a los segovianos un horizonte en positivo para dibujar un nuevo país. Pero lamentablemente el bloqueo político llegó, no se aceptaron los resultados electorales y nos encontramos en una nueva cita electoral para el próximo domingo, día 10 de noviembre. Una cita electoral fundamental para el futuro de Segovia, de sus habitantes y de nuestro país, porque tenemos que elegir fundamentalmente entre volver a bloquear la situación o conseguir de una vez por todas un gobierno progresista, porque tenemos equipo, porque tenemos ideas, tenemos un proyecto claro que la ciudadanía conoce, que es el de la justicia social, el de la creación de empleo en el futuro, y también el de conseguir, ¿por qué no?, un gobierno, porque nuestro país lo necesita. Muchas gracias. Don Jesús Postigo. Buenas noches, vecinos de Segovia. Efectivamente, estamos en un bloqueo institucional y político, y es gracias al presidente en funciones, Sánchez. Su cicatería, su egoísmo, su interés particular y desde luego personal nos ha traído hasta aquí. El presidente Sánchez nos ha utilizado a todos los españoles y a todos los segovianos como rehenes de su interés, porque lo único que le importa es estar en la Moncloa. Mientras tanto, estos 7 meses, los grandes problemas, los importantes problemas, los problemas que nos afectan a todos los segovianos y a todos los españoles han sido abandonados. La creación de empleo, afrontar la crisis como corresponde, mejorar la dependencia, la educación, la economía, las familias, las ayudas a las familias y a las empresas han sido abandonadas por el presidente Sánchez y su gobierno. Creo que una persona como el señor Sánchez, que dijo en su momento, o que no cree que España exista, porque dijo en su momento que España es una nación de naciones y que Cataluña es una nación, no merece estar ni un minuto más en la Moncloa. Por último, les digo, señores segovianos, que creo que la única alternativa viable, posible, factible, creíble y con experiencia es el Partido Popular y la presidencia de Pablo Muchas Casado, gracias. presidente del Gobierno de España. Don Eduardo Calvo. Buenas noches, es un placer estar aquí, presentarme por segunda vez por Ciudadanos en la provincia de Segovia. Soy segoviano por decisión, hay segovianos por nacimiento, por accidente, por casualidad. Yo lo soy porque mi mujer y yo escogimos Segovia después de estar 17 años en el servicio exterior. Estoy contento de vivir en Segovia porque lo he elegido. Estoy contento de representar a Ciudadanos porque también lo he elegido. He dado un paso más. En abril me presenté como independiente. Ahora estoy afiliado a Ciudadanos y totalmente identificado con este proyecto. Y estoy contento de
presentarme ante ustedes para que valoren, juzguen nuestras propuestas y a los candidatos que nos presentamos en estas elecciones que no tenían que haberse producido, pero ahí estamos. Entonces, yo quiero agradecerles ante todo su atención y agradecerles ante todo su paciencia. Para nosotros, yo les aseguro que las personas están delante de la política. Muchas gracias. Don Rodrigo Jiménez. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos poder expresar y compartir con los segovianos nuestras ideas. Unas ideas que por fin están llegando a todos los hogares y sin que se manipule su mensaje. Vox dice lo que muchos españoles piensan, como es: frente al independentismo que fractura la nación, abogamos por la ilegalización de los partidos separatistas. Frente a las imposiciones globalistas de Bruselas, defendemos nuestra economía y los intereses de nuestros trabajadores, agricultores y ganaderos. Frente a las avalanchas migratorias, garantizamos la integridad de nuestras fronteras y la dotación de los medios necesarios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Frente a las leyes ideológicas que únicamente buscan dividir a los españoles, con una guerra civil de sexos, apostamos por garantizar la igualdad y libertad según el artículo 14 de la Carta Magna. Frente a una clase política que expolia impuestos a los españoles y gasta millones en estructuras superfluas mientras sube el paro, defendemos una reducción del gasto político. Muchísimas gracias. José Luis Ordóñez. Hola, buenas noches. Os hablo a todas las personas de la provincia de Segovia. Yo vivo en Fuente Pelayo. Y os hablo después de haber hecho todo lo posible porque no tuviésemos que hacer estas elecciones. Unidas Podemos, el grupo parlamentario de Unidas Podemos, lo ha intentado por activa y por pasiva evitar que tuviésemos que volver a las elecciones. Pero hay personas en nuestra sociedad que no son capaces de ver que España es mucho más plural que lo que ellos piensan y no son capaces entonces de gobernar con otras personas, solo quieren gobernar consigo mismo y consigo mismo no se representa a esta sociedad compleja, pero rica, abundante, con muchas capacidades y que puede dar mucho de sí. Así es que la provincia de Segovia tiene la oportunidad de que Unidas Podemos esté en el Congreso representando a la provincia y allí haremos todo lo posible porque el Gobierno de España represente a toda la sociedad. Pues muchas gracias. Pasamos pues al primero de los bloques, el bloque económico, la situación que más preocupa a los ciudadanos españoles, el empleo, la economía, los índices, las previsiones de crecimiento que se estancan o que bajan y la política fiscal que quiere aplicar cada partido en caso de que lleguen al gobierno. En primer lugar, interviene don Jesús Postigo. Cada candidato tiene 2 minutos y medio para hablar del aspecto económico y posteriormente tendrán 1 minuto de réplica en cada bloque, será similar. Tiene la palabra don Jesús Postigo. Gracias, Aurelio. Procuraré ser breve. En política fiscal, desde el Partido Popular, aprobaremos una rebaja fiscal del IRPF que afectará a todos los contribuyentes, a todos los españoles. Impulsaremos una rebaja del impuesto de sociedades, reduciéndolo del 25 al 20%. Suprimiremos el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y el de donaciones para las transmisiones entre padres y hijos, el resto de línea de familia descendiente, así como entre todos los cónyuges. Eliminaremos el impuesto de actos jurídicos documentados para la constitución de hipotecas en la compra de vivienda habitual. E incentivaremos fiscalmente el ahorro para extender los beneficios fiscales a la vivienda habitual. En cuanto a economía, agilizaremos el proceso de constitución de empresas para hacerlo posible en 5 días. Crearemos una ventanilla única para facilitar todos los trámites necesarios para poner en marcha proyectos de inversión en España. Aprobaremos la Ley de Crecimiento Empresarial para que la normativa fiscal, administrativa y mercantil favorezca el aumento del tamaño de las empresas. Y reformaremos la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar el cierre de empresas y que no sean una carga para aquellos que decidieron en un momento determinado constituir su primera empresa.
En cuanto al I+D+I, promoveremos un acuerdo sobre la ciencia en España y pondremos en marcha el Plan TEN de atención de empresas con alto contenido tecnológico para su radicación en España. En cuanto a autónomos, ampliaremos 12 meses más, hasta los 2 años, la tarifa plana vigente y la extenderemos a los mayores de 52 años, a los parados y emprendedores de ámbito rural. Aprobaremos una cuota reducida para aquellos autónomos cuyos ingresos no excedan del salario mínimo interprofesional en el cómputo anual. Ampliaremos la jubilación activa al 100% de todos los autónomos. En el empleo profundizaremos los avances en flexibilidad del mercado de trabajo alcanzados con la reforma del año 2012. Introduciremos mecanismos de fomento de la contratación indefinida y de la movilidad. Estableceremos nuevos mecanismos que penalicen la contratación temporal injustificada. Adaptaremos nuestro mercado de trabajo a la cuarta revolución industrial. Impulsaremos también la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, alcanzando niveles semejantes a la media europea. Y, por último, culminaremos la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Juvenil acordado en 2017 entre el Gobierno y los interlocutores sociales que el Partido Socialista y el señor Sánchez se cargó hace un año. Muchas gracias, don Rodrigo Jiménez. Muchas gracias, Aurelio. En Vox apostamos por una drástica reducción del gasto político, eliminación de cargos y organismos duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles. Cerrar organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado. Se estima que el gasto aproximado del Estado está entre 30.000 y 40.000 millones, y no lo decimos nosotros. Es un estudio que realizó UPyD y que denota el estado de bienestar de los políticos. Desarrollar un plan de la energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de España. Rebaja radical del impuesto sobre la renta. Aumento significativo del mínimo personal y familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 euros anuales, tributando al 30% el exceso de dicho límite. Reducir el tipo general del impuesto sobre sociedades al 20%, con una reducción del 5% en el caso de que los beneficios no se distribuyan y vayan a reservas. Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos. Reducción de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación. Supresión, por supuesto, del impuesto sobre patrimonio. Y, como no, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es el impuesto más injusto que hay, y el de las plusvalías municipales en todo el territorio nacional. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las numerosas. Reducción mínima del 50% en el impuesto sobre bienes inmuebles para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de 0 euros si los ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional y, superado dicho límite, una cuota progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Bonificación del 100% de la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja. Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las cotizaciones de la empresa. Para nuevos contratos indefinidos para trabajadores de nacionalidad española en situación de desempleo, siempre que el desempleo se sitúe por encima del 8%. Crear un dispositivo de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de 2 años. Y termino, revisión de la ley del suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de construcciones agrarias. Muchísimas gracias. Estamos hablando del bloque económico. Ahora le llega el turno a José Luis Acebes. Bien, bueno, la verdad que después de escuchar las recetas de las derechas en nuestro país, que son recetas ultraconservadoras, evidentemente, y algunas poco creíbles, porque durante mucho tiempo no las ha ejecutado, yo quiero decir que la preocupación máxima de la ciudadanía, evidentemente, es buscar un empleo y que sea de calidad.
Y tiene que ser un empleo, además, sostenible y fundamentalmente que rompa con la desigualdad existente después de 7 años que hemos tenido de desigualdades en nuestro país, con una crisis que afectó fundamentalmente con una receta ultraconservadora para que pagaran los que menos tenían. Desde el Partido Socialista lo tenemos muy claro. La senda que hemos marcado proviene del Consejo de Ministros de febrero del 2019, que aprobó la Agenda del Cambio. 60 medidas claras y evidentes para conseguir una sociedad con menos desigualdades, una sociedad mucho más inclusiva y también una sociedad en la que, evidentemente, en política fiscal paguen quien más tiene. Y tiene que ser una política fiscal con una ley clara contra el fraude y la elusión fiscal. Y también tiene que ser una política de ayuda a las pymes, fundamentalmente la que crean la mayor parte de empleo en nuestra provincia. Nos parece fundamental volvernos a comprometer con una subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros a lo largo de esta legislatura, porque es lo que da realmente a la clase media y a la clase trabajadora el futuro para poder desarrollar un ciclo vital adecuado. Queremos también decir que por mucho que las cifras en macros en nuestro país se intenten envolver con otras, crecemos ahora mismo el doble de la media de cualquier país europeo. Hemos conseguido en los últimos años, en 1 año y medio prácticamente de gobierno, volver a la senda de bajar el déficit planteado. El Partido Popular en 7 años no lo cumplió en ninguno de los ejercicios. Nosotros hemos bajado 0,3 en este momento. Y tenemos que seguir por esta senda. Tiene que ser una política económica justa, tiene que ser una política económica que además sirva para redistribuir la riqueza. Esa es la seña de nuestro estado de bienestar. Y lo demás, las recetas ultraconservadoras, las cartas a los Reyes Magos, que es decir, muchísimas cuestiones que son imposibles de realizar, creo que quedan fuera de todo. También nos comprometemos en una provincia como la nuestra, con 14.000 empleados públicos, a la subida del salario de los empleados públicos para el 2020 un 2%. Frente al Partido Popular en la Junta de Castellón y Ciudadanos, que lo que hacen es no cumplir lo que firman en campaña electoral en las 35 horas, el Partido Socialista saben que cumplimos y somos de fiar. Y también nos parece fundamental en las inversiones financieramente sostenibles que desarrollan los ayuntamientos en nuestro país, en nuestra provincia, poder ampliar el número de supuestos de inversiones que puedan realizar con creación de empleo en estas características. Los 14.000 autónomos, termino, los 14.000 autónomos también saben que tienen la senda y el horizonte de mejora que hemos puesto en marcha con planes durante este tiempo y que luego me referiré en la siguiente intervención. Muchísimas gracias. José Luis Ordóñez. Bien, pues en la actividad productiva actual, el mayor reto que tenemos la sociedad española es el cambio climático, porque la energía, junto a las personas y el capital, es un factor esencial en la producción. El abandono de los combustibles fósiles, porque en el 2040 deberemos tener el 100% de la electricidad generada desde fuentes renovables, más el potente ahorro energético que tenemos que hacer en cada unidad producida, más la eficiencia energética a impulsar en la imprescindible transición energética y ecológica que tenemos que abordar, necesitan de una empresa pública ejecutiva y capaz de la energía que sea el fundamento de las tareas a realizar. Hemos de establecer una economía social y cooperativa como pilar de un nuevo modelo productivo, priorizando cooperativas y pequeñas empresas familiares para atender las necesidades reales de las personas en bienes y en servicios. Hemos de poner el crédito financiero al servicio de ese nuevo modelo productivo. Hemos de crear, por tanto, una banca pública potente. Hemos de garantizar, además, la soberanía democrática sobre la economía. No que las empresas, las pocas empresas de los oligopolios sean las que nos gobiernen a través de representantes en los gobiernos del Estado. Hemos de derogar las reformas laborales del 2010 que hizo el PSOE y del 2012 que hizo el PP, porque son las que han producido la desigualdad que antes citaba el Partido Socialista, son las que han producido el empobrecimiento en general de las familias españolas. Hemos de elaborar un nuevo estatuto de las trabajadoras. Hay que subir el salario mínimo a 1.200 euros mes en 14 pagas anuales.
podemos y debemos crear 1 millón de puestos de trabajo basándonos en la transición ecológica y en la economía feminista de los cuidados, más las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Hemos de lograr que haya igualdad salarial entre las personas, es decir, entre los hombres y las mujeres. Hay que luchar desde el Gobierno y desde el Congreso del Parlamento Español contra la precariedad, reduciendo el número de personas paradas, persiguiendo el fraude laboral que hacen algunas empresas y tener unas normativas más justas en ese estatuto de las trabajadoras que antes decía. José Luis Ordóñez está llegando al final. Bien, hemos de revalorizar las pensiones, desde un mínimo de 750 euros mes para las contributivas y desde un mínimo de 600 mes para las no contributivas. Muchísimas gracias, don Eduardo Calvo. Sí, ven, esta agenda está llena de números. No se preocupen, no les voy a dar ningún número. No les voy a aburrir, les voy a contar una historia, que es la clave de lo que pasa en España. Decía Ortega y Gasset que el problema de España, lo decía hace casi 100 años, es que nadie estaba en su sitio. Hoy también, nadie está en su sitio. Les voy a explicar. Hablamos de economía. Hay dos. Una economía artificiosa, perversa, que pertenece al pasado, aunque el pasado siempre se defiende a dentelladas. Esa economía artificiosa y perversa es la colusión entre las élites financieras y la dirigencia política. ¿Les suena la doctrina Botín, que exoneró a un poderoso banquero de sus problemas con la justicia? ¿Les suenan los sueldos de Narcís Serra, que no le pasó nada en Caja Cataluña? ¿Les suenan los tejemanejes del BBVA con Villarejo, con el excomisario Villarejo? ¿Les suenan las tarjetas Black? A mis compañeros de mesa de debate creo que sí les suenan. Ministros del PP, ministros del Partido Socialista, dirigentes de Izquierda Unida, sindicalistas de comisiones, sindicalistas de UGT, esa es la colusión perversa de la élite financiera y la élite política. Y eso tiene que terminarse, porque eso es el sistema, les hace daño a ustedes y es a costa de ustedes. ¿De qué economía es de la que realmente tenemos que hablar? De la economía de futuro, de la economía de ustedes, de la economía de la gente de a pie, de la economía de los autónomos, de la economía de las familias, de la economía de las pymes, de acabar con la precariedad, de conseguir que España, que está en una situación privilegiada en estos momentos, una situación privilegiada entre el crecimiento en Asia y el otro flanco, como estuvo Singapur en su día, se beneficie de esa circunstancia, de esa coyuntura histórica, lleguen ingresos y podamos crear prosperidad. Podamos crear prosperidad si tenemos un Estado, si no estamos abroncados con el separatismo, si tenemos seguridad jurídica y sobre todo si hacemos un gran acuerdo entre todos, un acuerdo por la economía, un acuerdo por el empleo. Si les suena el New Deal de Roosevelt, que les suene mejor. Decía Roosevelt, juntos no fracasaremos. Y yo les digo a ustedes, juntos no podemos fracasar. Y si no les suena a Roosevelt, que les suenen los pactos de la Moncloa. Muchas gracias, Eduardo Calvo. Vamos a un turno de réplica de 1 minuto por cada uno de los candidatos. Tiene la palabra don Jesús Postigo. Les ruego que se limiten al tiempo en beneficio de que podamos llevar bien el debate. Muchas gracias. Don Jesús. Sí, varias cosas. Yo me gustaría, si me lo permite el señor Calvo, decirle que está muy bien la filosofía en la política, pero que de las musas hay que pasar al teatro. Y para la política hay que hacer cosas, no pensarlas. En cuanto al señor Aceves, me gustaría simplemente recordarle unas cifras. En el año 2011 el déficit público en España era del 9,6. En el año 2017 era del 3,1. Y estaba previsto para el año 2018 el 2,2, que no ha sido posible porque el Partido Socialista no ha hecho las políticas adecuadas. Segundo, me gustaría simplemente limitarme a la encuesta de población activa de la semana pasada. No estoy yendo hace 3 años. Encuesta de población activa del año pasado. Se han creado 30.000, o mejor dicho, perdón, se han destruido 30.000 puestos de autónomos. Se han destruido 17.000 jóvenes con menos
trabajo. Han desaparecido el trabajo de 18.000 mujeres. Se está creciendo en el ritmo de creación de puestos de trabajo 3 veces menos que el trimestre del año 2018 y 4 veces menos que el trimestre del año 2017. Gracias, don Jesús Postigo. Muchas gracias. Rodrigo Jiménez. Muchas gracias. Por alusiones, recetas, dice el señor Acebes, y habla de crear empleo. Si son los campeones del paro. Con Felipe González y con Zapatero tocamos máximos de paro. Y vienen ustedes a darnos lecciones. Y hay que recordar a los políticos del Partido Popular y del PSOE y el Partido Popular que con Mariano Rajoy subió la deuda un 50%, hasta el 100% del PIB. Hoy está en el 98,3% y seguimos gastando. Y hay alertas ya de expertos economistas que dicen que como sigamos con este nivel de deuda, en el 2021 habrá una reducción drástica, porque vendrá el rescate, una reducción drástica en las pensiones del 40% y un 35% de reducción salarial general. Esto mismo ocurrió en Grecia. Ustedes del PSOE vienen a darnos lecciones en Andalucía cuando existe un agujero de 777 millones en la Junta de Andalucía, cuando se fue Susana Díaz, que viene aquí reflejado, un agujero de 777 millones en la Junta por subvenciones desviadas. Y porque Unidas, yo me pregunto una cosa, ¿por qué Unidas Podemos y el PSOE quieren seguir con el impuesto sobre sucesiones y donaciones? ¿Qué es el impuesto más injusto que hay? Además de recordar la hucha de las pensiones, que a este ritmo, yo creo que como sigamos así, quebrará. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis Acebes. Bueno, la verdad que yo les diría a mis compañeros de debate que bajen un poquito al territorio. Esto es Segovia. Trabajen un poquito las cifras y hablemos de datos de Segovia. Mire, Segovia, 6.600 personas ahora mismo sin empleo. Y yo digo, aunque haya una sola, no dejaremos de trabajar para conseguir que tengan empleo. Pero es un 8,46%, una de las tasas en nuestro país más bajas. Por lo tanto, bajemos a donde estamos, al territorio. No nos vayamos a las grandes cifras. Decía el señor Postigo, me daba algunos datos. Mire, yo le digo claramente, nuestra provincia tiene el mayor problema, que es la despoblación. Ese sí que es un verdadero problema de primera magnitud y en el que hay que poner entre todos un gran acuerdo y un gran pacto para solucionarlo. Y en el empleo, pues hombre, escucharles a ustedes decir, cuando hablan de tantas rebajas de impuestos, yo les digo, cuando las derechas hablan de rebajas de impuestos, colateralmente significa rebaja de derechos, rebaja de servicios públicos, rebaja de atención a quien más lo necesita. Por lo tanto, siempre y cuando lo oigo, lo primero que me da es el pavor necesario para que la ciudadanía sepa que cuidado con lo que están diciendo y cuidado con lo que pueda suceder el próximo día 10 de noviembre si no somos capaces entre todos de parar una vez más los recortes sociales que se hicieron durante los años de la crisis. Muchas gracias. Mire, ha llegado su tiempo. Les digo claramente que lo que el Partido Socialista hará siempre es atender el estado de bienestar. José Luis Ordóñez. Bien, pues en el caso de la provincia de Segovia, lo que puede hacer cada persona de ella es ver cuando Unidas Podemos, cuando Izquierda Unida está gobernando en los municipios, qué pasa con respecto a la deuda. La reducimos drásticamente, prácticamente la eliminamos. Y hay que tener en cuenta que la deuda pública no ha sido generada, como intentan decirnos las otras organizaciones, precisamente por las administraciones públicas. Ha sido generada por los gobiernos que han trasvasado la deuda privada al mundo público, que han hecho que asumamos las personas, el conjunto de la ciudadanía, la deuda privada. Ahí están 60.000 millones de euros que nos debe la banca pública y que no recuperan ni el Partido Socialista ni el Partido PP, el Partido Popular. No la recuperan y eso que han tenido gobierno durante muchos años y han tenido la posibilidad. Ese es el trabajo que nosotras sabemos hacer. Sabemos situar la situación de cada familia trabajadora en el contexto de la situación general del Estado. Su tiempo, muchas gracias. Eduardo Calvo.
Sí, les voy a explicar por qué se están produciendo estas elecciones. Para que ustedes voten bien, para que ustedes voten al bipartidismo. ¿Saben por qué? Porque viene una crisis económica y quieren que esto esté en buenas manos, es decir, no en sus manos. Acuérdense de la crisis económica anterior. Acuérdense que el Partido Socialista, el señor Rodríguez Zapatero, dejó un país arruinado y congeló las pensiones. Congeló las pensiones. Sí es cierto, señora Cebes, sí es cierto. Y no me interrumpa, por favor. Y en cuanto a los recortes, apretarse el cinturón del Partido Popular, se lo apretaron ustedes, porque cuando le preguntaron al señor Rajoy sobre sueldos, dijo sueldos como en todas partes. Pues no, no como en todas partes. Yo no he cobrado ni un sueldo extra, así que será por otro lado. Pues yo les pido, por favor, que se acuerden de esas cosas, porque este asunto va por ustedes y va contra ustedes y para que ustedes voten estupendamente. No voten estupendamente, voten a favor de ustedes. Bien, llegamos al segundo bloque de este debate. Estamos evidentemente el domingo en unas elecciones legislativas, pero donde no se resuelven problemas provinciales, pero indirectamente también de ello depende la formación de un gobierno y de unos presupuestos generales del Estado que sí que tienen incidencia directamente en las provincias. Estamos en la provincia de Segovia y nos gustaría conocer la opinión de los candidatos sobre los proyectos más importantes que llevan en sus programas y aquellas acciones que pueden ir en beneficio de la provincia de Segovia. Tiene la palabra José Luis Acebes. Bien, lo decía antes y lo incido ahora. El mayor problema que tiene esta provincia es el reto demográfico, la despoblación. En los últimos años, 10.000 personas menos forman parte del censo electoral de esta provincia. Y creo que la agenda del futuro Congreso en la 14 legislatura tiene que venir marcada, desde luego ese es mi compromiso, de intentarlo por el reto demográfico. Y los socialistas hemos marcado ya una hoja de ruta clara, que además el Consejo de Ministros lo aprobó el último viernes de marzo. Ya está marcada las pautas en las que hay que conseguir un acuerdo entre partidos, un acuerdo entre administraciones para luchar contra este reto. Y la provincia de Segovia necesita, desde luego, para intentar paliar, en primer lugar, esas cifras tan alarmantes, con unas proyecciones, además, de estudios que nos dicen que en el 2050 podía perderse hasta un 20% de la población actual, y por eso hay que actuar. Es necesario infraestructura de comunicación adecuadas en el medio rural. Es necesario una red de transporte público que pueda unir los núcleos de población con las cabeceras de comarca y con la capital. Necesitamos vivienda asequible. También que el ocio sea cercano para los jóvenes. Conciliar la vida familiar y laboral. Unas instalaciones deportivas adecuadas. Discriminación legal positiva para aquella gente que hace su vida, que incluso su negocio lo instala en el medio rural. Ese apoyo a emprendedores nos parece fundamental y a las pymes que hay en el territorio. Pero no nos quedamos ahí. Los socialistas nos comprometimos en el mes de abril a que defenderíamos los proyectos que estaban en marcha en nuestra provincia. Hoy día ya está la primera fase de la SG20, puede ser disfrutada por los ciudadanos. El Palacio de Justicia está desbloqueado judicialmente ya y puede ser el nuevo gobierno el que lo licite porque la cantidad económica está ya encima de la mesa. Y también el Cervantes ya es una realidad, está en la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para su informe y también en la salida para poderse licitar unas obras de un proyecto que desde luego es necesario para nuestra ciudad. También nos seguimos comprometiendo con el desvío del tráfico pesado de la carretera en San Rafael, de la nacional en San Rafael. Nos parece fundamental también. Y bueno, en cuanto a nuestro estado de bienestar, educación, sanidad, servicios sociales, desde luego lo que nos vamos es a posicionar enfrente de las propuestas del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Castilla y León, que lo que vienen a decir durante estos meses es que van a hacer planes pilotos en las provincias para limitar la atención sanitaria en el medio rural. Ya no solo ha significado durante estos años menos profesionales, más dificultades de atención y menos días, sino que ahora ya sin ningún rubor se atreven a decir que esa eliminación significará que incluso en algunos de ellos solo serán atendidos por enfermeros. Muchas gracias. Nosotros lo que queremos su tiempo ha terminado. José Luis Ordóñez, por favor. Muy bien, pues
Hablando exclusivamente para la provincia de Segovia, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en las zonas donde hay más industria que en nuestra provincia hay menos paro, porque en el caso de la citación que ha hecho antes el Partido Socialista Obrero Español sobre el bajo paro que hay en la provincia, no ha contado la cantidad enorme de personas que para no estar en paro en la provincia lo que están es trabajando fuera de la provincia y fuera de España. Así es que lo primero que proponemos es la reindustrialización en la provincia de Segovia. Hay que generar mayor actividad industrial en ella. Hay que tener un buen sistema de transporte en la provincia. No lo hay. No lo hay porque la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, no favorece el transporte público colectivo, favorece el automóvil, favorece las carreteras. Ahí tenemos una autopista con peaje en sombra que le llaman autovía. Por tanto, hay que mejorar los servicios de transporte público colectivo dentro de un nuevo sistema de transporte multimodal, donde el tren sea la columna vertebral junto a la marcha a pie y los desplazamientos en bicicleta, y donde los demás modos y medios sean complementarios, no sean los esenciales. Tenemos que tener unas buenas telecomunicaciones en la provincia, actualizadas en banda ancha, pero que lleguen a todos los lugares. Tenemos poblaciones muy pequeñas en nuestra provincia que también tienen derecho a ser equivalentes a las grandes. Necesitamos reformar la PAC. Están en ello en la Unión Europea, por lo tanto, desde el Parlamento español tenemos que ayudar a tener una mejor PAC, una PAC que no premie a los que no trabajan, sino que premie precisamente a quienes producen y trabajan, a quienes hacen que la tierra rinda como la tierra y la ganadería rindan como ha sido siempre su función, precisamente agroalimentaria, o sea que nos es básico para la vida de las personas. Hay que reglamentar la trazabilidad de los productos y de los precios del mundo agrario y ganadero, porque los precios agrarios, ganaderos y forestales deben evitar las malas prácticas comerciales que ahora existen. Hay que prestigiar la sanidad pública, no lo que ha hecho el PP a través de la Junta de Castilla y León. Y hay que mejorar sobre todo la asistencia primaria. Hay que prestigiar la educación pública y hay que lograr que tenga un presupuesto suficiente. Las diferencias entre nosotros y Finlandia son abismales y somos primer mundo y somos Unión Europea. Muchísimas gracias, Rodrigo Jiménez. Muchas gracias, Aurelio. Pues hemos elaborado en nuestro partido un programa específico para Segovia. Promover y fomentar la creación del terreno industrial gratuito en todos los municipios segovianos. Ofrecer y facilitar a empresas que están buscando un lugar donde instalarse. Promover, apoyar e impulsar la bajada de impuestos, la baja fiscalidad como aspecto clave para la creación de riqueza y empleo. Devolución de competencias de sanidad al Estado y eliminación de desigualdades sanitarias, ya no solo por comunidades, sino también por provincias, para evitar que muchos pacientes se tengan que desplazar a otras provincias. Apoyo a nuestros mayores. Eliminar el gasto superfluo y dedicarlo a estables equipos de acompañamiento a nuestros mayores para evitar la soledad. Conseguir que la juventud se implique en estas tareas para, desde dentro, ir construyendo una sociedad verdaderamente solidaria. Libertad a nuestros ganaderos, para que los animales puedan pastar libremente, y ampliación de zonas a silvicultores, que limpian nuestros montes y evitan incendios como el del pasado verano en el Real Sitio. Cierre de la circunvalación, que parece la obra del Escorial. Promover una mejora en las infraestructuras de Segovia, como por ejemplo la autovía Segovia-Villacastín, que nos unirá con Ávila, una autovía Segovia-Arévalo, que nos unirá con Galicia y el norte de Portugal, desdoblamiento de Segovia-La Granja, plan integral, aquí coincido con José Luis, de mejoras de las carreteras secundarias provinciales, acometiendo en la medida de las posibilidades la construcción de un carril bici o, en su defecto, la ampliación de arcenes para dar más seguridad a los conductores y ciclistas. Apoyo a la firma de un acuerdo con Adif para la construcción en los terrenos de la estación de tren actual de una nueva estación de autobuses y en los terrenos restantes espacios culturales, de ocio y parques verdes. No es normal lo que ocurre en la estación del AVE, que cuando uno viene de Madrid, cuando llega, se tira
30 minutos de reloj esperando a que le baje a Segovia. Eso no es normal. Potenciar Segovia por su ubicación para que sea un centro logístico de grandes empresas, viveros de emprendedores, reforestación en aquellas zonas más despobladas de la provincia, eliminación de cualquier ideología, termino, o religión que promueva el adoctrinamiento, séase el caso de la religión islámica en Segovia, y supervisión de las ayudas a los inmigrantes que en muchas ocasiones reciben más dinero que nuestros mayores y viudas, y también más que nuestros militares. Por ejemplo, el caso de los menas, que cobran 664 euros y nuestras vidas españolas 426. Y por último, incentivación al autónomo y pequeño empresario en Segovia y eliminación de barreras burocráticas para poder emprender. Muchísimas gracias, Eduardo Calvo. Mire, si el señor de Vox dice que llueve y llueve, pues está lloviendo. Si el señor Acebes dice que llueve y llueve, pues está lloviendo. Y lo mismo con el señor Ordóñez. Es decir, que han dicho cosas de mucho sentido común. Yo les voy a intentar agregar algunas. Nosotros apostamos por la base mixta. Apostamos por la base mixta porque está en vías de vaciamiento también paulatino, cauteloso y casi clandestino. Nosotros el mantenimiento y la reparación de vehículos blindados fija puestos de trabajo y puede crear también, debe crear posibles puestos colaterales. Sobre la repoblación, pues yo creo que estamos todos de acuerdo, porque si no esto sería un disparate. ¿Cómo conseguir repoblar la Segovia que está vacía? Bueno, pues se dice fácil, pero yo no sé si se va a hacer fácil. Internet tiene que llegar al último rincón de la provincia, sí o sí. Y desde ese punto de vista tenemos que establecer un sistema de beneficios fiscales para tanto las personas que allí se quedan como para las personas que allí llegan, que pueden ser bastantes. Yo escribí en un diario sobre eso que se llamaba repoblación y excedente urbano. Nosotros podemos recoger en esa Segovia vacía nuevo talento, nuevos profesionales, pero claro, siempre que haya internet, siempre que haya estructuras básicas. Eso significa también que tenemos que reorganizar servicios, transporte, etcétera, sanidad, etcétera, pero sobre todo que puedan trabajar. Si nosotros conseguimos en serio que haya nuevos profesionales en la Segovia vacía, habremos dado un gran paso adelante. Luego, el turismo. Siempre escucho aquí decir, bueno, es que solo turismo. El turismo es muy importante en Segovia. ¿Qué tenemos que hacer con lo que ya tenemos? Hacerlo mejor. ¿Qué posibilidades tiene Segovia para hacer mejor su turismo? Dilatar la temporada turística. Las pernoctaciones, sobre todo, se centran en agosto. Intentemos que la subida de las pernoctaciones no sea solo en agosto, sino que se extienda sobre toda la temporada. Una cosa que también escribí, lo del turismo lingüístico. A lo mejor es una deformación profesional mía, porque he dirigido 6 o 7 institutos Cervantes y sé lo que significa enseñar español. Me gustaría que Segovia fuese un lugar donde se enseñase español y estoy de acuerdo con suprimir los peajes. Muchísimas gracias, don Jesús Postigo. Cierra el turno de intervención. Aurelio. Sacaba pecho el señor Acebes de la creación por parte del Gobierno de España del empleo en Segovia y yo tendría que decirle una vez más, el Gobierno crea el empleo público, la gran mayoría del empleo que se crea en España lo crean las empresas y los pymes. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Los políticos ayudamos con nuestras políticas y es nuestra obligación, pero quien crea el empleo realmente es la empresa privada y los autónomos. Por otro lado, hablaba de que se estaba estudiando la posibilidad en Castilla y León de limitar la atención sanitaria. Creo que no es cierto, señor Acebes. Se está estudiando para mejorar la atención sanitaria en Segovia. En Castilla y León es el 4ª o 5ª comunidad autónoma de mejor sanidad de toda España. Queremos ser los primeros. Queremos, y para eso se está estudiando, como en todo, para intentar ser los mejores. Como lo somos, y se lo recuerdo, y usted lo sabe, en dependencia, los primeros de España, y como lo somos en educación, los primeros de España, Castilla y León. En cuanto a Segovia en concreto, de lo que estábamos hablando, garantizaremos, y lo he dicho antes, las pensiones de todos los segovianos.
El Partido Popular, cuando ha gobernado desde el año 11 hasta el 2017, ha revalorizado las pensiones un 16,5%. En cuanto al mundo rural, comparto absolutamente lo que todos hablamos. El reto demográfico es importantísimo el que tenemos en nuestra provincia y es un problema que tenemos que abordar todos juntos, unidos, y desde luego no es un tema solo a nivel provincial de Segovia, sino que es un reto demográfico a nivel de Europa y, por supuesto, a nivel español. Bajaremos los impuestos, va en nuestro ADN. El dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en el bolsillo del gobierno y luego repartir dadivosamente. Con los autónomos queremos llegar a que se cree una empresa en 5 días y con todas las empresas que tengan intención de venir a España y a Segovia a instalarse, que tengan el mayor número de facilidades posible. En infraestructuras, yo creo que estamos básicamente de acuerdo en todas ellas. La SG20, el Palacio de Justicia, el Teatro Cervantes, conexión del AVE con la SG20, evidentemente ampliación del aparcamiento del AVE, pero me preocupa un tema también, señora Aceves, la travesía de San Rafael. Llevan año y medio en el gobierno. Han tenido al gobierno de España y la alcaldía del Espinar y no han hecho nada. Nada. No han hecho nada. En industria, defenderemos la PAC en Europa, como la hemos defendido desde el gobierno del Partido Popular y como no lo hizo el gobierno del Partido Socialista. En telecomunicaciones recuperaremos el plan de 300 megas por 100, que ustedes lo han bajado de 300 a 30 megas. En turismo crearemos 2 centros de interpretación en la Sierra del Guadarrama, uno en la zona oriental y otra en la zona occidental. Y nos moveremos para mejorar las comunicaciones entre todas las provincias limítrofes con Segovia. Tienen ustedes un minuto para réplica, José Luis Aceves. Bien, yo no quiero dejar de aprovechar este debate para reclamar una vez más la unidad de radioterapia. Ahora PP y Ciudadanos tienen el gobierno en la Junta y se deben de comprometer a hacerlo porque es una necesidad para todos los segovianos. Me parece fundamental que nuestro sector agroindustrial, muy potente en esta provincia, y las políticas agrarias común, la futura, tiene que ser también un lugar de encuentro y de apoyo entre todas las formaciones políticas para conseguir que nuestra provincia tenga un futuro, porque es necesario para nuestro medio rural. Y el reto del cambio climático es fundamental para el futuro, no solo por la capacidad de creación de empleo verde, apoyo al sector resinero, al de la madera y el mueble en nuestra provincia, así como un plan específico de turismo sostenible que el Gobierno de España va a poner en marcha a través del futuro gobierno. Y también una provincia de igualdad. Todos los colectivos LGTBI de esta provincia saben que tienen el apoyo para continuar por una senda de igualdad, de una sociedad inclusiva que es necesaria para nuestra provincia. Muchas gracias, José Luis Ordóñez. Sí. Bien, pues de nuevo les invito a que miren lo que hacemos en los municipios segovianos cuando estamos en ellos, tanto en el gobierno como en la oposición. Ahí verán nuestro esfuerzo por conseguir que las políticas que se hacen desde el Gobierno de España y desde el Gobierno autonómico no empeoren nuestra situación. Porque si fuera verdad lo que nos han dicho los partidos políticos que han estado en los gobiernos tanto de España como de la Junta de Castilla y León, no estaríamos en la situación negativa en la que estamos ahora. Tendríamos más personas en la provincia en lugar de pérdida de población, tendríamos más actividad productiva en la provincia en lugar de tanta pérdida como se está teniendo de agricultores y de ganaderos, que se está produciendo una concentración en pocas manos enorme. Tendríamos una calidad de vida mucho mayor. Así es que, al no ser cierto que estemos recibiendo resultados óptimos de la gestión de esas 2 organizaciones políticas, del PSOE y del PP, cambiemos. Tenéis la oportunidad de cambiar. Cambiemos. Terminó. Muchísimas gracias, Rodrigo Jiménez. Muchas gracias, Aurelio. Los señores del Partido Socialista y del Partido Popular hablan ahora de reto demográfico, cuando llevan 40 años gobernando y ahora pretenden darnos las soluciones que antes no han sabido dar. Yo creo que el reto demográfico debe ser apostar por la familia y por la vida. Yo creo que es el secreto para retener la población en las zonas más desfavorecidas, en las zonas rurales.
Me hace gracia el señor Calvo, que sigue en la ambivalencia de su partido. No es de extrañar que esté en el partido veleta. A él sí que le llueve, pero no da soluciones. Y a mí me gustaría también hacer una mención al coste del CAD, que se eleva a 22 millones de euros desde que inició sus obras en el año 2011, y que me parece una auténtica barbaridad, esos 22 millones de euros que podían haber sido aprovechados para ayudar a los empresarios y a los autónomos en Segovia. ¿No les parece a ustedes que es un despilfarro? Y el Teatro Cervantes, hablan ahora del Teatro Cervantes, pero si son unos incompetentes. Con la destrucción de las pinturas valiosas del autor segoviano López Tablada, van de chapuza en chapuza, que por cierto nos sancionaron por ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eduardo Calvo. Sí, vamos a estar en esto de acuerdo, incluso todos los presentes, incluso el señor del partido protesta, que no tendrá responsabilidades y entonces estará comodísimo toda la vida. Vamos a pensar en grande. Vamos a pensar en grande como segovianos. Vamos a pensar que Segovia tiene realmente una circunstancia privilegiada, que es estar entre Valladolid y Madrid, que eso puede atraer inversiones. Por ejemplo, en la supresión de la AP61 no solo se arregla lo de San Rafael, que está muy bien que se arregle, es que levanta una barrera que en estos momentos hace que posibles inversiones se desplacen a las provincias del sur de Madrid, es decir, a Toledo y a Guadalajara. Pensemos que Segovia tiene que drenar recursos de aquí y de allá, ingresos de aquí y de allá, y sobre todo, démonos importancia como segovianos, construyamos y trabajemos en una Segovia con altura de miras. Muchas gracias, don Jesús Postigo. Bien, me gustaría decir que la PAC en Segovia estuvimos a punto de perderla en el año 2011 por el gobierno del señor Zapatero. No es cierto. Si no llegase por el Falso. gobierno del Partido Popular, Falso, en este Jesús. momento estaríamos cobrando una parte Falso. muy significativa inferior. Si no te importa, respétame el tiempo, José Luis. Respeta los En segundo lugar, me gustaría decir que por la desidia del gobierno socialista se han paralizado las obras del Palacio de Justicia, igual que se han ralentizado las obras de la SG20. Todas las infraestructuras fundamentales de Segovia se han hecho durante gobiernos del Partido Popular, menos una, que he de reconocértelo, que es el CAT. Y llevamos, y perdone señor representante de Vox, no 20 y tantos millones, casi 25 millones de euros invertidos desde el año 2011 y todavía no tiene ninguna eficacia ni eficiencia. ¿Parece Segovia 21 cuántos? 3. Sí. 3. Y tiene eficiencia. En ¿no? cualquier caso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Llegamos al ecuador de este debate con los cabezas de lista al Congreso de los Diputados para las elecciones del próximo domingo, del 10 de noviembre, y volvemos en un par de minutos después de la publicidad. Continuamos con el debate electoral de cara a las elecciones generales de este domingo, del 10 de noviembre, con los cabezas de lista del Congreso de los Diputados por los 5 primeros partidos, los partidos más votados en las pasadas elecciones del mes de abril. Hablamos con los candidatos del Partido Socialista, del Partido Popular, de Ciudadanos, de Unidas Podemos y de Vox. Y entramos en el tercer bloque de la noche, bloque que va más bien vinculado con los temas de actualidad, con los temas que nos han venido durante estos meses siendo la portada de los medios de comunicación, de los
informativos de televisión, de las portadas de los periódicos. Quiere decirse de los temas que también están preocupando en este momento a los ciudadanos. Hablamos sin duda del reto territorial, del problema de Cataluña a raíz de la sentencia del Procés, de la financiación autonómica con unos presupuestos prorrogados y con una falta de financiación hasta hace unos meses para la prestación de servicios básicos como la sanidad y como la educación. De estos asuntos, incluido el bloqueo que ha existido también en los últimos meses para la imposibilidad de formar gobierno, hablamos en este tercer bloque que abre el candidato de Ciudadanos, don Eduardo Calvo. Bueno, sobre la mesa y en las pantallas de la televisión y en las conciencias de todos los segovianos y de todos los españoles está lo que está ocurriendo en Cataluña, que es muy simple. Hay una insurrección en Cataluña, una insurrección fomentada y organizada por el gobierno de la Generalitat, consentida por el gobierno de Pedro Sánchez. Al que responde atemorizado el ministro Grande Marlaska. Yo le preguntaba al señor Acebes en el debate anterior, le dije, ¿no ha visto usted a los reporteros, creo que era de Telecinco, de una cadena, acosados por las turbas? Bueno, no he tenido ocasión. Bueno, ahora sí ha tenido ocasión, supongo, de ver cómo arde Cataluña, cómo Cataluña está en llamas, cómo se está produciendo realmente eso, una insurrección que fomenta el propio gobierno de la comunidad autónoma y que consiente el gobierno de Madrid. Que consiente el gobierno de Madrid y para la que aparecen soluciones de todo tipo. Por un lado, la del Partido Socialista, que es no hacer absolutamente nada. Cuando reviente los insurrectos, revienten el día de reflexión y tal vez las elecciones del 10 de noviembre, a ver si siguen sin hacer algo o sin hacer nada. Yo ya se lo adelanto, no harán nada. Me ha preocupado un poco la postura del Partido Popular del señor García Egea, que ha dicho a lo mejor dándoles más autogobierno. ¿Qué les quieren dar? ¿Más cócteles Molotov? ¿Más gasolina para que siga ardiendo Barcelona? No, nosotros no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con que hable con esa tranquilidad, insisto, de quien no va a gobernar, el señor Abascal, que diga que hay que meter el estado de excepción, la brigada paracaidista, el ejército, todas esas cosas. Porque claro, como no va a ocurrir, porque ellos no van a estar en el gobierno, pues lo pueden decir. Hay muchos pasos intermedios, como colocar a los Mossos bajo la tutela del ministro del Interior, a ser posible de otro ministro del Interior y no que está claro que el cargo le viene grande. Terminar con el adoctrinamiento en Cataluña, aplicar el artículo 155 o sus derivados, terminar con TV3 y, sobre todo, imponer la Constitución en toda España y también en Cataluña. Ese es el problema esencial que hay ahora mismo. No podemos vivir en España todavía inmersos en un problema territorial. Y esto se tiene que arreglar, yo espero, entre todos. Yo espero que los partidos constitucionalistas, si el señor Pedro Sánchez no lo impide, terminen con esta situación. Muchísimas gracias, don Eduardo Calvo. Don Jesús Postigo. Gracias, Aurelio. Trataré de ser un poco más breve en este tercer bloque porque me he sobrepasado, según me han comentado, unos minutos en los anteriores. Evidentemente, creo que los grandes problemas que en estos momentos tenemos, aparte de la crisis económica que ya hemos hablado, del reto demográfico que también hemos hablado, de las ayudas a las familias que también hemos hablado, la financiación autonómica es importantísimo, como lo es también el reto y la crisis territorial que tenemos en estos momentos en España. Y no es una situación que no debemos consentir, la situación que se ha producido en las últimas semanas en Cataluña, tanto de insurrección por parte del gobierno de la Generalitat como la permisividad que se ha permitido a la Kale Borroka dentro de estas noches y esos días en Cataluña. Desde el gobierno del Partido Popular se requerirá y remitiremos al presidente de la Generalitat un requerimiento para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
aplicaremos también la Ley de Seguridad Nacional para coordinar todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar injerencias de todo tipo, como está habiendo ahora en estos momentos a través del Gobierno de la Generalitat. Reformaremos la ley del indulto para prohibirlos en casos de sedición o rebelión. Recuperaremos la tipificación del referéndum ilegal del Código Penal. Reformaremos también el Código Penal para recuperar el delito de rebelión impropia, que, por cierto, fue suprimido por el Partido Socialista. Modificaremos el Código Penal para introducir también el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebelión y sedición. Recuperaremos las competencias en materia de administración penitenciaria, también, señora Acebes, cedido a Cataluña por el señor González. Modificaremos la Ley General Audiovisual para evitar propaganda a favor de la independencia desde las televisiones y desde las radios públicas catalanas. Reforzaremos la alta inspección educativa, fundamental para evitar el adoctrinamiento que se está produciendo en estos momentos en algunas comunidades autónomas y es fundamentalmente en Cataluña. Y como he dicho que iba a ser breve... Ha terminado su turno, don José Luis Ordóñez. Bien, pues es preciso que España sea una sociedad más justa, una sociedad más fraternal, más solidaria, más igualitaria, y para ello tenemos que lograr una cosa que en estas Españas nuestras todavía no lo hemos logrado, excepto en el periodo de la República, que es que todas las personas tengan los mismos derechos, vivan donde vivan, que no dependa los impuestos o la calidad de vida o las aportaciones de las personas al erario público del lugar donde se viva, del lugar donde se trabaje, sino que todas las personas sean iguales con respecto a las demás personas de nuestra sociedad. Eso es esencial para resolver el problema territorial, que existe porque existen privilegios territoriales. Pero no es un problema de las personas comunes y corrientes, porque las personas comunes y corrientes no tenemos privilegios. Son problemas de los que sí tienen privilegios y que luchan, evidentemente, denodadamente por mantenerlos. Así es que aquí no hace falta nada más que mucha democracia, una dirección democrática que se base en el diálogo y en la negociación, no en el palo, sino en el diálogo y en la negociación. Como sabéis, nosotros proponemos que el Estado, que España, sea un Estado federal, que las autonomías pasen a ser Estados federales, unidades de un Estado federal. He dicho mal, el Estado, España es el Estado federal, lo otro unidades del Estado ese único federal. Y esa república que proponemos, federal, debe ser solidaria y debe dar respuesta al encaje territorial que no hemos tenido todavía, excepto en el periodo republicano anterior, y que haga de los derechos sociales su eje central. Basándose en los derechos sociales y en la igualdad de las personas, se resuelve el problema de Cataluña, el posible problema vasco, el posible problema andaluz, el posible problema gallego, el posible problema de Castilla, el posible problema de León, esos posibles problemas de esas Españas que no llevamos muchísimo tiempo sin que haya sido un Estado de verdad que mantenga la igualdad entre todas las personas. Muchas gracias, José Luis Ordóñez. Don Rodrigo Jiménez. Muchas gracias, Aurelio. Bueno, preocupados sobre todo por la situación de lo que está ocurriendo en Cataluña, nosotros ya saben muchos nuestra postura. Solicitamos la suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de la nación y de su soberanía. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente a la bandera, al himno y a la corona. Agravamiento de las penas por las ofensas y ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar impune. Supresión de las policías autonómicas y hasta que se haga efectiva alcanzar la equiparación salarial
real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las policías autonómicas. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependerán, en última instancia, del Gobierno central. Supresión del concierto económico vasco y el convenio navarro y la incorporación de ambas regiones y sus diputaciones forales al régimen común. Transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo, devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia, limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de Gibraltar y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario. Hay que homenajear conjuntamente a todos los que desde perspectivas históricas diferentes lucharon por España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José Luis Aceves, cierra el turno. Bien, la verdad que los tres bloques que nos plantean para este momento, empezaré por el tema territorial. Desde luego tengo que reconocer que el tema de Cataluña es un tema complejo, pero todos los ciudadanos están viendo la realidad, ¿no? Aquí ya no es como lo lógico, los demócratas que deberíamos defender es la unidad de partidos, la unidad a nuestro Estado, sino es todos contra el Partido Socialista. Eso es lo que estamos viendo esta noche y que los segovianos están viendo durante las últimas semanas, ¿no? Yo creo que esa retroalimentación entre el independentismo y la derecha y la ultraderecha en nuestro país es lo que está significando pues, retroceder muchos años atrás. El Partido Socialista, cuando se produjeron en Cataluña bajo gobierno del Partido Popular momentos muy difíciles para la historia de nuestro país, apoyó el 155. Y yo le digo a mis interlocutores, ¿aún no habéis leído la doctrina del Tribunal Constitucional para la aplicación del 155? Seguramente es fácil hablar sin leerlo, hay que leerlo primero. No es tan fácil aplicar un artículo 155 porque la propia abogacía del Estado seguramente no lo permitiría. Por lo tanto, menos demagogia y menos soflamas que realmente lo que hacen es confundir a la ciudadanía. Y lo de la Ley de Seguridad Nacional, pero realmente, ¿la han leído ustedes la Ley de Seguridad Nacional? Es que no hemos visto todos los españoles que por primera vez sí que hay una buena coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, encabezada por los Mossos d'Esquadra. Lo hemos visto todos, no lo mismo de lo que sucedió el 1 de octubre de 2017. Por lo tanto, la respuesta de un gobierno sensato y que busca la armonía y que busca parar a quien la está liando es firmeza democrática, defensa de nuestra Constitución y del Estatuto de Cataluña. Y si el autogobierno de Cataluña sobrepasa las líneas de la legalidad, actuar con responsabilidad, como siempre hemos hecho. Unidad de todos los partidos políticos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reunió a casi todas las fuerzas políticas en la Moncloa y lo que salieron diciendo fue todo lo contrario a lo que él dijeron. Porque hablaban de unidad, pero lo que hacen directamente es utilizar el frentismo y es un tremendo error que les pasará factura. Estamos solos, pero actuamos con responsabilidad porque estamos defendiendo a nuestro Estado de Derecho. Proporcionalidad. La mesura es la fortaleza en estos momentos complicados. La mesura es la fortaleza, no las barbaridades. Y apoyar al Estado es apoyar a la ciudadanía en nuestro país. Muchas gracias. Confianza en el Estado de Derecho. Muchas gracias, José Luis Aceves. Van a tener ustedes un minuto de réplica y comenzamos por don Eduardo Calvo. Sí, solo recordar las palabras del secretario general del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, cuando empezaron lo de los CDR. Puso cara de susto en la televisión y dijo, es que los CDR son
casi tan violentos, yo pensé que iba a decir como los hinchas del Legia de Varsovia o los del Panathinaikos, no, dijo son casi tan violentos como los comandos de Inés Arrimadas. Señor Iceta, Inés Arrimadas no tiene comandos, eso es una desfachatez. Y otra cosa que quiero decirles, Ciudadanos nació para defender la unidad de España. Ciudadanos no tiene ninguna ambivalencia, señor Jiménez. Ambivalencia tampoco la tiene, por ejemplo, su jefe de filas. ¿Le suena a usted la Agencia de Protección de Datos y la Fundación de Mecenazgo y el Patrimonio? A mí sí. Son chiringuitos que de una manera, que de un modo nada ambivalente se apropió su jefe de filas. Muchísimas gracias, don Jesús Postigo. Bueno, financiación, el reto territorial. En cuanto a la financiación, me gustaría decir que el Partido Popular, con la desgraciada moción de censura que hubo encabezada por el Partido Socialista, antes previamente había dejado prácticamente ultimado la financiación de las comunidades autónomas. Y el Partido Socialista no ha querido ni oír hablar de ellos. Y no solo no eso, sino que ha utilizado la financiación de las comunidades autónomas para, entre otras cosas, la dependencia, lo ha utilizado con fines electorales y políticos, y lo hemos podido ver también en los últimos meses. En cuanto a que no estamos siendo unitarios los constitucionalistas con el gobierno socialista, yo más bien, permítame, señor Acebes, que le diga lo contrario. Permítame que le diga lo contrario, señor Acebes. Son ustedes los que se han salido del constitucionalismo. Se le he dicho al principio, el señor Sánchez cree en una España de naciones, nación de naciones. Y dijo y ha dicho que Cataluña es una nación. Se están saliendo ustedes del constitucionalismo. Muchísimas gracias, don Luis Ordóñez. Muy bien, pues en nuestro caso insistimos en que España, las Españas, tiene mucha riqueza y entre ellas tiene mucha riqueza territorial en diferencias y en capacidad de solidaridad. Y eso hace que no exista ese problema tan grave de lo que dicen que está pasando entre los distintos territorios de nuestro Estado, sino que lo que falta es acomodar la normativa, la Constitución, a la realidad plurinacional que tiene esta sociedad y este territorio. Somos varias naciones en un mismo Estado. Aunque a ese Estado se le llame Estado-nación, sigue siendo un Estado y no una nación. Somos muchas naciones en un mismo Estado e incluso tenemos territorios de nuestras naciones que están en otros estados. Pero nosotros somos un Estado plurinacional y hay que acomodar tanto la Constitución como el resto de las normas y leyes a esa situación real. Su minuto, don Rodrigo Jiménez. Muchísimas gracias, Aurelio. Señor Calvo, el partido protesta que usted dice hace lo que dice. No como ustedes, y le recuerdo que el señor presidente, que el señor Rivera apoyó en la moción después de la moción de censura del Partido Socialista, apoyó el gobierno de Sánchez. Luego le llamó banda y ahora está hablando de querer pactar con ellos. Vox ha presentado más iniciativas parlamentarias que ningún otro partido. Y en Andalucía, ustedes pactaron con el Partido Socialista tapando sus vergüenzas, hasta que llegó Vox y por fin echamos a Susana Díaz de la Junta de Andalucía después del expolio que hubo en Andalucía. Y Vox es la solución y Ciudadanos es el partido de entretiempo. Y señor Acebes, no sé si le suena el pacto de Pedralbes, ¿no? En la que el señor Sánchez con Torra han pactado una serie de pactos para ver qué es lo que hace con Cataluña. Y le recuerdo la frase de Zapatero que acabó de dar alas al independentismo: apoyaré la reforma del estatuto que apruebe el Parlamento catalán. El pacto de Pedralbes habla de que no se puede gobernar contra Cataluña. Hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Y entre otras lindeces de Sánchez, PNV y Bildu ponen precio a su apoyo a Sánchez. Todos los etarras a cárceles vascas y derecho a decidir. Y Z dice que el triunfo del PSOE el 10N es la única opción para preservar el autogobierno catalán. El PSOE de Navarra elige senador a quien dijo que se vaya a la Guardia Civil es objetivo de ETA y mío. Y por último,
Sánchez enviará este año 8.044 millones en ayudas a Cataluña, mientras Torra anuncia un nuevo 1. Acabó su minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis Aceves. Bien, pues la verdad que he seguido con mucho interés, pero empezando por el último interlocutor, hombre, oírle decir a usted hablar de chiringuitos cuando su líder nacional ha vivido media vida de chiringuitos, pues es un poquito curioso, ¿no? Por lo menos curioso, por lo tanto lecciones ninguna. Hablaba de memoria histórica. Miren, este país es ya más digno porque hace unos días ya no hay un mausoleo para un dictador. Por lo tanto, un país más digno, democráticamente hablando, apoyado por los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Al señor Postigo, mire, señor Postigo, la verdad que su intervención siempre denota lo mismo. Tienen obsesión absoluta contra el presidente del gobierno, porque ¿saben por qué? Porque no tienen otra alternativa, porque tienen un líder que no está todavía en este momento nada más que en pañales en política. Por lo tanto, hombre, un poquito más, yo creo que de rigor. Y mire, decirles, comunidades autónomas, nuestra comunidad autónoma claramente lo sabe. Desde el año 2013, el Partido Popular ha incumplido 5 años después de gobierno, que se cumplió el proceso de un nuevo proceso de financiación autonómica. Ustedes 5 años no hicieron absolutamente nada. Y que vengan diciendo que en el último momento le iban a decir, no tiene ningún rigor. No se fía nadie de ustedes, señor Postigo, porque saben que mienten más de lo que dicen. Muchas gracias. Y al señor de Ciudadanos decirle José Luis que, hombre, Aceves, le va a ir también en las elecciones, porque solo saben hablar de negatividad y de Cataluña. acabó su turno, acaba este bloque y entramos en el último bloque de este debate, donde los protagonistas van a ser representantes de organizaciones y de colectivos sociales. La voz de la calle la incorporamos al debate de hoy con preguntas de representantes, ya lo irán viendo, de, como decíamos, colectivos sociales y organizaciones. Quien tiene la palabra, la primera persona que tiene la palabra es Miguel Ángel Tabanera, es el responsable de jubilados y pensionistas de UGT de Segovia, a quien escuchamos y le irán respondiendo con 1 minuto cada uno de los candidatos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me dirijo a los posibles diputados al Congreso y, como no podía ser menos, mi representación como responsable de la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT de Segovia, mi pregunta es: ¿qué intención tienen ustedes sobre la reforma de pensiones del 2013, aprobada por el gobierno del PP? Todos sabemos que si esta reforma no se deroga, en el enero del 2023 entrará en vigor el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones. También quería decir que si por ley tienen ustedes pensamiento de aprobar la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC real. Muchas gracias, Miguel Ángel Tabanera. Tiene la palabra José Luis Aceves. Sí, la respuesta es sí. Nuestra intención es, dentro del marco del Pacto de Toledo, derogar esa reforma que supone nada más que 0,25% de subida cada año, una pérdida evidente del poder adquisitivo durante los años de gobierno del Partido Popular, y que ya este año pasado conseguimos revertir con 1,6% de subida, 3% en las más bajas. En la futura reforma de la Constitución, blindar para que no sea un problema político cada vez que haya cambio de gobierno el tema de las pensiones, y ya hay un compromiso del presidente y candidato para que para el año 2020 la subida será con el IPC real. Eso significará aumentar el poder adquisitivo en las mínimas y no contributivas fundamentalmente, y buscar, por acuerdo de todos, y esto es de todos, un sistema sostenible para que nuestro sistema público de pensiones sea el que la gente se necesita. Y, por cierto, con una diferenciación para que la brecha de género que existe en las pensiones se pueda cada vez paliar en un futuro. Muchas gracias, don Jesús Postigo. Gracias, Miguel Ángel. Creemos, por encima de todo, que las pensiones deben mantener su poder adquisitivo, sin lugar a duda. Pero la revalorización, seguimos diciendo y pensando, que no solo puede tener en cuenta el IPC, sino que debe tener en cuenta otros indicadores. Y lo vamos a ver este año. Si solo se sujeta las pensiones al IPC, posiblemente la revalorización fuera inferior. Y lo sabéis. Con lo cual yo creo que es IPC más otros indicadores como la mejor forma de seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones. Con el gobierno del Partido Popular, hasta el 2017
se ha mantenido el índice de revalorización de las pensiones. El IPC ha subido un 16,5% desde el 11 al 17. Miren, por favor, las estadísticas. Y las pensiones se han mantenido un 16,5%. Y ojo, el Partido Socialista votó por la derogación y la congelación, de las pensiones en el año 2011 y además rompió el pacto. Su turno ha terminado, don Eduardo Calvo. Sí, gracias, Miguel Ángel. Yo creo que a usted también le tocó por edad. Yo en 1988, 14 de diciembre, hice huelga, estuve en la manifestación y escuché a Nicolás Redondo y a Marcelino Camacho. Le aseguro que eran dos gigantes. Mi admiración y mi respeto. Yo le quiero decir que en esto creo que vamos a estar los cinco de acuerdo. Para nosotros las pensiones es, junto con la educación y el empleo, los tres elementos esenciales de un gran acuerdo nacional. Pero no nos podemos engañar, no es que vayamos a revalorizar las pensiones, es que tenemos que garantizar no solo su pensión, las de sus hijos y las de sus nietos, y sobre eso tenemos que hablar. No podemos tener criterios rígidos, espero que no me regañe el señor Ordóñez o el señor Aceves, sobre pensiones. Tenemos que adelantar la edad de jubilación en algunos casos y tenemos que alargarla en otros. Tenemos que ser lo suficientemente flexibles para hablar en serio, poner la verdad encima de la mesa y garantizar estas pensiones y las del futuro. Muchísimas gracias, don Rodrigo Jiménez. Muchas gracias. Nosotros pensamos que las pensiones contributivas apostamos porque estarán exentas en el IRPF, no por doble tributación, sino por justicia, con quienes han tributado durante toda su vida laboral. Un nuevo modelo para nuestras pensiones, mixto de capitalización y reparto. Un sistema que se base primero en la solidaridad, garantizando una pensión mínima que se revalorice con el coste de la vida. La propiedad, asegurando el derecho de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral, que complementen las pensiones mínimas. Si un trabajador muere a los 50 años, tras 25 años cotizando y tener menos renta, sus herederos no reciben nada. Con un sistema de pensiones basado en el ahorro privado, recibirían lo que hayan ahorrado. En Vox proponemos un cambio a otro sistema viable, solvente y solidario en el que los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, puedan gestionar su jubilación y les permita rentabilizar los fondos aportados durante toda su vida laboral. En Vox proponemos el cambio tras un periodo de transición a un sistema mixto de capitalización y reparto. Muchas gracias. José Luis Ordóñez. Buenas tardes. Buenas noches, gracias. Perdón que me he equivocado, estaba pensando en las cosas que estaba oyendo. De todas formas, es cierto que Unidas Podemos lo primero que debe hacer esta noche es reconocer la actividad democrática, solidaria que están teniendo los pensionistas españoles. Están manifestándose pacíficamente en toda España, sistemáticamente, reiteradamente y haciéndolo con toda la dignidad que da el haber sido personas que han estado trabajando y dando todo su esfuerzo durante toda su vida para la existencia de nuestra sociedad en buenas condiciones. Porque las pensiones es meramente un salario diferido, es parte del salario que se ha ganado esas personas durante su actividad laboral. Por tanto, nosotros, Unidas Podemos, pensamos que sí que debe haber una garantía, una ley que garantice esas pensiones y que además sean los presupuestos generales del Estado los que sean el garante definitivo. Pasar a soluciones de privatización es generar privilegios y es generar desigualdad porque habrá personas que tendrán más capacidad y personas que tendrán menos. Y sin embargo, todas las personas hacen el esfuerzo de estar trabajando día y noche y todos los días del año para que nuestra sociedad se mantenga. Muchas gracias. Así es que nuestra sociedad debe mantener las pensiones. La voz de los jóvenes la pone Raúl Portero Lázaro, que es alumno del campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, Aurelio, y muchas gracias a la 8 de Segovia por dar voz a los jóvenes. Seguro que ustedes cinco sean conocedores de la problemática que tenemos los jóvenes sobre la fuga de cerebros que está teniendo nuestro país y que está teniendo también la provincia de Segovia. En Segovia, concretamente en la Universidad de Valladolid, que es donde estudio yo y donde llevo ya 4 años estudiando, son cerca de los 2.000 alumnos los que tenemos, alguno más
la cifra concreta. Y cerca del 80%, cuando acabamos nuestro estudio, nos tenemos que salir de la provincia y tenemos que salir fuera a buscarnos la vida. Me gustaría saber qué medida concreta o qué actuaciones tienen en mente para paliar esta problemática que es la de que todos los jóvenes nos tengamos que ir y nos gustaría saber cómo va para tener una oportunidad aquí en nuestro país y no tener que salir al extranjero. ¿Qué opciones nos darían ustedes? Muchas gracias. Don Jesús Postigo. Créeme, Raúl, que te entiendo perfectamente. Perdóname que te tutee. Tengo 5 hijos y sé lo que es la fuga de talentos. Y además he sido empresario durante 40 años y sé lo que es crear trabajo. Por eso te digo que desde el Partido Popular estamos profundamente comprometidos para que esta situación no se produzca. Para que conseguir, y va unido al tema demográfico, conseguir que la estupenda, la maravillosa gente que hay en Segovia hacia España y de España hacia el exterior tengan oportunidades profundas, grandes y necesarias para que puedan seguir en Segovia los que quieran estar en Segovia y puedan seguir en España los que quieran seguir en España. Rodrigo Jiménez. Muchas gracias. Primero que habría que preguntarse es por qué el talento migra, ¿no? Los salarios es una de las causas. El salario mínimo interprofesional en España son 900 euros, 1.050 netos, en Francia son 1.521, en Alemania 1.557 o en Luxemburgo 2.071. Otra de las causas es el desempleo. En España el desempleo ronda aproximadamente el 15%. Y luego la satisfacción vital, ¿no? Hoy muchos jóvenes os gusta viajar. ¿Qué podemos hacer para retener ese talento en nuestro país desde las empresas? Aunque con sus diferencias, la retención de talentos para evitar la fuga de cerebros no dista del employer branding de algunas marcas o de sus estrategias de no marketing. En líneas generales, cuidar de los trabajadores suele ser el factor clave a la hora de mantener el trabajador, el trabajador y el talento a nivel local. Esto incluye facilitar la formación y promoción interna, proponer retos, motivar al trabajador y ofrecer salarios acorde a su talento. El salario mínimo interprofesional no es tan solo una guía que marca el límite inferior, no una cifra absoluta a cumplir. Y por último, adaptar la cultura de empresa a los trabajadores, o que sean estos los que la construyan. También ayuda a retener el talento. Muchas gracias, José Luis Aceves. Bueno, vamos a entrar al tema, no en demagogias, ¿no? Que queda muy bien. Este país necesita un pacto de Estado para la ciencia y la innovación. Cambiar la ley de universidades para adaptarla al tiempo en el que vivimos ahora mismo. Y aprobar de una vez un estatuto para el personal que se dedica como docente a la investigación. Con unos salarios dignos. Y para eso hay que meter más recursos públicos. Y en segundo lugar, incentivar a que la iniciativa privada, la inversión privada, también incorpore su granito de arena para hacerlo. No solo a través de la empresa, que también es importante, sino a través de fundaciones y de otros colectivos que pueden aportar que ese talento venga. Un plan de retorno del talento, sujetar a lo que se nos puede ir, pero intentar que el que ha ido fuera y ha prosperado pueda retornar a nuestro país. Es fundamental bajo nuestro punto de vista. Y en Segovia tenemos un ejemplo. A pesar de los agoreros, el CAT va a generar en nuestra provincia, y algunos apuntarán luego a la inauguración, va a generar a través de empresas como Indra, que no estamos hablando de ninguna quimera, va a generar empleo tecnológico para que esa gente formada se quede en nuestra provincia. ¿Quién lo ha tenido que hacer? Solo el Ayuntamiento de Segovia. Gracias, porque José la Luis. Junta de Castilla y León, 0, y el Partido Popular en el Gobierno, 0. Aceves. No está el gobierno. José Luis Ordóñez. Bien, pues la llamada fuga de cerebros la estamos propiciando debido a no tener una buena legislación que permita la investigación, el desarrollo y la innovación en España. Por lo tanto, lo primero que Unidas Podemos propone es impulsar un plan español de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de innovación. Promulgar una ley presupuestaria plurianual que apoye financieramente ese plan de toda España. Aumentar los recursos destinados a esa investigación, desarrollo e innovación hasta el 2% del Producto Interior Bruto. Convertir las llamadas becas de investigación en auténticos contratos laborales de 4 años con evaluación anual.
incluir dichos contratos en ese Estatuto de las Trabajadoras nuevo que he citado antes. Coordinar todos los organismos públicos de investigación. No significa uniformizarlos, pero sí coordinarlos. Salvaguardar la investigación como servicio público, de forma que no esté dominado por las patentes y no esté dominado por la llamada propiedad intelectual, sino que lo investigado públicamente sea público y de uso público. Eduardo Calvo. Sí, mire, precariedad laboral, irrelevancia de España en el exterior, es decir, ausencia de política exterior, quiebra del modelo territorial y fuga de talento. Son los 4 jinetes del apocalipsis que anuncian lo que somos, un Estado fallido. Digámoslo de una vez, somos un Estado fallido. También, por lo que usted dice, es un síntoma claro de descomposición del Estado. Pongámonos todos a recomponer el Estado. Por cierto, en la letra pequeña no lo sospechaba, pero estoy bastante de acuerdo con el señor Aceves. Pero antes de esa letra pequeña, si trabajamos juntos, yo les aseguro que no podemos fracasar. Pero tenemos que hacerlo juntos, porque ahora mismo en España tenemos un problema de Estado. No tenemos pequeños problemas que se pueden arreglar. ¿Pero qué propone? Muchísimas gracias. ¿Qué propongo? No propone nada. Que nos sentemos todos para ver cómo hacemos cómo detenemos. No propone. ¿Qué propongo? No propone nada. Oigan, lo que propongo No es que propone trabajemos por España, ustedes también, Sí, no, que no, no sí, se les sí. llene la boca con Sí, España, sí, no, que hombre, trabajen por sí, España, sí, está claro. que antes de hablar tanto de España, trabajen por Muchas España. gracias, ha terminado No proponen nada. su turno. Los trabajadores traen unas reivindicaciones que las expone Alex Blázquez, secretario provincial de Comisiones Obreras. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Aurelio, por la invitación. Y bueno, yo solo voy a hacer una pregunta clara y concisa, ¿no? Pero bueno, entiendo que todas las partes aquí presentes, antes hablaba el señor Ordóñez del nuevo Estatuto de los Trabajadores, entiendo que todas las partes, ahora mismo en el modelo que tenemos de relaciones laborales, entienden que es necesaria una nueva regulación, un nuevo marco legal, que es el nuevo Estatuto de Trabajadores. Entonces, bueno, corregirme algunos si me equivoco, que ese es vuestro pensamiento. Y ahora voy con la pregunta. La pregunta es clara. Antes de empezar la nueva legislación sobre ese Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál va a ser el punto de partida? ¿Van ustedes a derogar la reforma laboral nada más llegar al gobierno? José Luis Aceves. Bien, yo quiero decir claramente que bajo el concepto de diálogo social, que es una seña de identidad de esta comunidad y de nuestro país, hay que derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores también bajo el acuerdo de los interlocutores sociales, en consenso con ellos. Aquí también lo ejercitamos, como sabéis, en Segovia, y también nos parece fundamental el plan director por un trabajo digno que hemos puesto en marcha en nuestro país, el plan de choque contra el empleo joven y, por qué no, el registro de la jornada de trabajo, que también dignifica mucho a los trabajadores. José Luis Ordóñez. Pues como he dicho antes, evidentemente hay que derogar las reformas laborales que se hicieron en el 2010 por parte del Partido Socialista Obrero Español y del 2012 por parte del Partido Popular. Y respecto a ese nuevo Estatuto de las Trabajadoras, hay que tomar en cuenta en él la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la lucha contra la precariedad, reduciendo el número de paradas, persiguiendo el fraude laboral y consiguiendo una normativa más justa en el ámbito laboral. Como he dicho también, creemos que ese plan español de investigación, desarrollo e innovación que generaría esos contratos de investigación de 4 años debería también incluirse en este Estatuto de las Trabajadoras. Muchísimas gracias. Rodrigo Jiménez. Yo creo que tenemos la obligación de sentarnos todos, pero, si me lo permites, el problema del paro estructural y crónico en el caso de España reside en su enorme rigidez laboral, lo cual, sumado a las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo del PSOE, condena a millones de españoles a permanecer sin trabajo. Las instituciones españolas laborales adolecen de una elevadísima rigidez. De hecho, se sitúan entre las más rígidas de los países de la OCDE. Además, los costes de despido, tanto en los contratos procedentes como improcedentes, se sitúan también entre los más altos de la OCDE.
Las medidas concretas que plantea Vox en este ámbito son las siguientes. Un salario mínimo interprofesional diferenciado para favorecer la contratación de los jóvenes menores de 24 años y demandantes de un primer empleo. Reducir los costes laborales no salariales, recortando progresivamente las cuotas a la seguridad social hasta la media existente en la Unión Europea y unificar las indemnizaciones por despido para la totalidad de los contratos indefinidos, reduciéndolas a 20 días por año de trabajo hasta un máximo de 12 meses. Gracias. Eduardo Calvo. Sí. Nosotros, usted, yo, cualquier persona bien intencionada, le gustaría que las empresas contratasen a mucha gente, que no la despidiesen nunca y que la contratasen con un buen salario. Eso es obvio. Pero lo importante es, dicho esto, llegamos a la conclusión de que los gobiernos no crean empleo. Ningún gobierno crea empleo. Las empresas crean empleo. Eso no quiere decir que nosotros estemos a favor de los contratos basura, todo lo contrario. Nosotros creemos que en el mercado laboral lo esencial es terminar con la precariedad, que está cronificada desde la salida de la crisis. Nosotros apostamos por el contrato indefinido. Nosotros apostamos por la creación de empleo y por el contrato indefinido. Y apostamos también, insisto, en que queremos hacer esto con la mayoría de actores juntos, con la mayoría que intervengan la mayor parte de actores para lograr un acuerdo entre todos. Le voy a preguntar una cosa, que es usted muy joven. ¿Recuerda usted los pactos de la Moncloa? Si no los recuerda, seguro que se los han contado. Muchísimas gracias, don Jesús Postigo. Bueno, estamos de acuerdo, creo todos, en que hay que hacer otro nuevo estatuto de los trabajadores. Y yo simplemente quisiera decirle y recordarle que en el año 2011 el 50% del paro que se creaba en Europa se creaba en España. En el año 2018 el 50% del empleo que se creaba en Europa se creaba en España. En 2012 había 6.278.000 parados, con una tasa del 26,94%. En 2018 la tasa era del 16,16%. ¿Estamos mejor que el año 2012? Sin duda, creo que estamos de acuerdo. ¿Estamos mejor que en el año 2017? No. Por lo tanto, derogar la reforma del hogar yo creo que no es necesario. Modificarla, sin duda. Y con acciones tan concretas como fomentar la contratación indefinida, la penalización de la contratación temporal injustificada, la inserción de nuevos mecanismos para incorporar a más mujeres al mercado laboral y, desde luego, culminaremos con un plan de choque por el empleo juvenil ya acordado y pactado entre el Gobierno del Partido Popular y las instituciones sociales, como usted bien recordará, y que el PSOE no ha llevado a cabo. Muchas gracias. La siguiente pregunta llega de Nelly Cano, que es la presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Segovia. Buenas noches a todos. En la plataforma lo que hacemos es difundir todos los valores del voluntariado y apoyar y difundir también la labor que hacen las 28 organizaciones que componen esta plataforma, sociales todas de nuestra provincia. Y mi pregunta es, ¿qué van a seguir haciendo, aunque no se ha hecho mucho, por el voluntariado después de la ley del 2015 en nuestra ciudad para poder tener una sociedad más justa y más plural? Muchísimas gracias. Pues, don Eduardo Calvo. Sí, bueno, primero decirle que yo soy creyente, no muy practicante, pero sí soy creyente. Creo que, entonces, desde ese sentido, pienso que aquel que dedica su vida a mejorar la vida de los demás, ante todo, está mejorando su alma. Mi máximo respeto a todos los que ejercen labores de voluntariado. Quiero ser claro también en que si eso se convirtiese en tareas con ánimo de lucro, me parecería absolutamente despreciable. Pero doy por sentado que la mayor parte del voluntariado está mejorando la vida de los demás y mejorándose admirablemente ellos mismos. Yo no soy partidario de lo que llamaríamos el conservadurismo compasivo, que dice, bueno, que nunca mejor dicho,
por ser creyente, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Creo que la Administración debe cubrir las necesidades de los grupos más vulnerables, porque el estado de bienestar que se ha conseguido en Europa, pues lo hemos conseguido entre todos y lo tenemos que mantener. Aquí, por ejemplo, en Castilla y León, pues tengo algunos datos que sí hemos desarrollado en esta comunidad, 407 proyectos, 407 programas, pero también veo que nos han subido muy levemente en un 1% comparando con la Comunidad Valenciana y con Castilla-La Mancha, que les han subido un 10%. No nos gustaría que eso fuese, pero creo que no será por simpatías ideológicas del gobierno hacia una comunidad o hacia otra. Espero que sea por criterios funcionales y objetivos. Muchas gracias, don Jesús Postigo. Gracias, Nélida, por la pregunta y seré muy breve. Abordaremos la colaboración con el tercer sector de acción social para determinar un programa de dinamización que garantice, yo creo que es lo fundamental en estos momentos, para todo el voluntariado, la estabilidad de la financiación, de modo que se puedan abordar proyectos con un carácter de continuidad y con seguridad de todo lo que os dedicáis al voluntariado. Y en segundo lugar, buscaremos una plataforma o una mesa de diálogo, porque creemos que es fundamental, con el tercer social de todas las comunidades autónomas, que similar al que existe ya de alguna manera en estos momentos a nivel nacional y que sirva para canalizar todas vuestras reivindicaciones y propuestas. Don José Luis Ordóñez, muchas gracias. Yo no vivo de la política, yo vivo haciendo política, pero no vivo de la política. Solamente durante 3 años he sido un político en la Administración Autonómica de Andalucía y en ese momento sí tenía un salario en mi actividad política, pero en general nunca he tenido un salario por mi actividad política. Mi actividad política ha sido siempre voluntaria, pero sí que entiendo también que el voluntariado no puede ser generar, entre comillas, chiringuitos para vivir de ello. El voluntariado es precisamente ofrecer voluntariamente esfuerzo, tiempo, conocimiento a la sociedad. Muchísimas gracias. José Luis Acebes. Bien, yo quiero empezar por reconocer la labor que hace el voluntariado, que muchas veces se nos olvida y que además hemos comprobado todos durante estos años la necesidad del mismo. Creo que también se ha generado cierta incertidumbre por los años duros de la crisis económica en las que se ha ofrecido ese esfuerzo de todo el voluntariado, pero quizás nos hemos dado cuenta que se necesitan mejoras. Yo estoy de acuerdo que la ley 2015 seguramente hay que, con negociación, con acuerdo, hay que cambiar ciertas cuestiones y es necesario más ayudas, más atención por parte de las administraciones para poderlo comprender. Yo también, como decía el señor Ordóñez, yo también soy voluntariado. Durante mucho tiempo he sido miembro de diferentes asociaciones de mucho ámbito y también he ejercido el voluntariado, pues eso, con esfuerzo y con el tiempo necesario para poderlo hacer. Y también reconozco que en nuestro país la necesidad del voluntariado existe y se va a seguir manteniendo. Por lo tanto, hay que mejorar las ayudas, hay que mejorar la atención de las administraciones y hay que poner en el foco social la importancia que tiene en muchos aspectos del día a día de muchas personas que más lo necesitan, el voluntariado social que se ejercita. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez. Bueno, aquí parece ser que todos hemos sido voluntarios. Yo también he sido voluntario, he estado en Provida y también en aldeas infantiles. En VOX defendemos que si se fomenta la participación de los jóvenes en movimientos sociales, asociaciones, voluntariado, organizaciones estudiantiles, foros de debate y de conformación de ideas o de actividades en contacto directo con la naturaleza, deportivas o culturales, ese joven podrá alcanzar el grado de desarrollo adecuado y conocer mejor el entorno que le rodea, para comprenderlo y no quedar aislado. Eso sí, el voluntariado no puede servir como coladero a las organizaciones, asociaciones, fundaciones que promuevan el adoctrinamiento y que se produzca una red clientelar a base de subvenciones de partidos políticos, originando primero un tremendo gasto a las arcas del Estado o de la autonomía correspondiente, cuando sabemos que muchas veces ese dinero no llega a las causas por las que se crearon esos organismos. Recordemos el escandaloso caso de las subvenciones dadas a chiringuitos afines a la mal llamada violencia de género en Andalucía, que recibieron cientos de millones y solo 1 millón
llegó a las mujeres maltratadas. Basta de manipulación y de redes clientelares afines a los partidos políticos para generar estructuras y garantizarse el voto del futuro. Muchísimas gracias y llega el turno para los empresarios. Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana. Buenas noches, Aurelio, y buenas noches a todos los candidatos. Yo quisiera saber qué medidas reales, urgentes y sobre todo con dotación económica se plantean los partidos para fomentar el desarrollo económico en el medio rural, que sin duda ayudará a solventar el gravísimo problema de la despoblación. Muchas gracias. José Luis Ordóñez. Bien, pues como he comentado antes, en nuestra provincia uno de los factores esenciales es promover reindustrialización, porque es cierto que allí donde la industria tiene mucho peso hay menos desempleo. Así es que proponemos un plan de reindustrialización liderado desde lo público, diversificado e integrando el mundo rural a los retos energéticos, el transporte sostenible, las finanzas, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la economía social. Esa pequeña empresa familiar de la que antes hablaba y las personas autónomas. En paralelo, se debe levantar un plan de desarrollo de los servicios públicos. Debemos impulsar en esta reindustrialización, en esta nueva forma de producir, impulsar la agricultura y la ganadería ecológicas y la industria agroalimentaria derivada de ellas, garantizando a nuestra sociedad, al conjunto de la provincia de Segovia y a toda España, la soberanía alimentaria. Muchas gracias, José Luis Ordóñez. Rodrigo Jiménez. Pues en Vox, alguna de las medidas a realizar es la reindustrialización, con el fin de poder destinar al I+D+I el 5% del gasto público como objetivo y llegar a alcanzar el 20% sobre el Producto Interior Bruto autonómico en la actividad de manufacturera industrial. Son necesarios mejores servicios públicos de calidad, equidad y su avance en el territorio y sobre todo en el mundo rural. Una adecuada política territorial que asegure y garantice el mantenimiento de esos servicios públicos. Vox aboga por una recuperación de competencia de las autonomías, cuando no la supresión de ellas, ahorrando 40.000 millones de euros y dejando únicamente el Gobierno central y los municipios como entidades cercanas a los ciudadanos, y estos entren en contacto directo con los poderes centrales para la gestión de los servicios públicos. Muchísimas gracias, Eduardo Calvo. Sí, voy a ir al núcleo duro de la cuestión. Ya antes hablé sobre la repoblación y la posibilidad de atraer sectores tecnológicos, pero hay una cosa clara que yo creo que usted sabe perfectamente. Aquí hay un problema de suelo industrial, es decir, hay un problema porque no hay suelo industrial. Entonces, para ser claros, me va a sobrar el minuto. Lo que necesitamos es una reconversión del terreno rústico en suelo industrial. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues yo creo que usted lo sabe, igual que lo sé yo, igual que lo sabemos todos, a través de la iniciativa, la propuesta de los ayuntamientos y la aprobación de los organismos correspondientes. Con eso estaríamos dando un paso a lo que me han preguntado de verdad, a la reindustrialización en Segovia, que es a tener posibilidades reales de reindustrializar Segovia. Muchas gracias. Jesús Postigo. Bueno, gracias Andrés por la pregunta. Y pides medidas concretas y dotaciones económicas. Y te desgloso las que tenemos. Discriminación positiva de las cuotas de la Seguridad Social, con duplicación de la tarifa plana, de forma que se mantenga durante 24 meses para emprendedores en todos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Pondremos a disposición una partida de 100 millones de euros para la convocatoria de ayudas al empleo y al emprendimiento en zonas despobladas. Incremento en un casi 60% de los fondos destinados a las ayudas del programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. Nuevo programa de subvenciones para la contratación de servicios de banda ancha con ayudas directas para personas, emprendedores, asociaciones o ayuntamientos también de menos de 5.000 habitantes. Puesta en marcha del plan 300 megas por el 100% de las poblaciones para asegurar las conexiones a redes de fibra óptica en el 100%, vuelvo a insistir, de los núcleos de población de España, con especial incidencia en las pequeñas poblaciones y en las zonas rurales, y con una inversión
de 525 millones de euros, como estaba previsto para Muchas el año gracias, 2018. Jesús Postigón. José Luis Aceves. Bien, los socialistas segovianos en esto lo tenemos claro. Llevamos años reclamando un pacto de reindustrialización en Segovia. Como sabéis, los interlocutores sociales, porque la mayor parte de las medidas son bajo vuestra opinión. En Castilla y León hay una nueva ley de industria. Hay un plan territorial de promoción industrial, porque es competencia de la Junta de Castilla y León, ahora del Partido Popular y Ciudadanos. ¿Cuánto dedican para la reindustrialización a la provincia de Segovia? 0 euros. Ese es el compromiso y no soflamas o cuestiones poco creíbles. Segovia también ha recibido ayudas del plan Reindus. Como sabéis, el Ministerio de Industria lo ha puesto en marcha en varias empresas de nuestra provincia. Necesitamos una nueva ley de industria del Estado para adaptarla a los tiempos de la globalización, de la transición ecológica y de la transición digital tan demandada, y un aumento en el PIB del valor de nuestra industria, llegando a esa cifra del 20%, y una estrategia de transición justa. Y creemos también fundamental llevar, como hemos hecho en Valverde del Majano, a todos los polígonos industriales la banda ancha de alta capacidad. Y termino, no lo puedo dejar de hacer, Aurelio, decir que una vez más la violencia de género ha sido manchada en esta tertulia. El compromiso del Partido Socialista será siempre defender, a pesar de todos, que la lucha contra la violencia de género es un asunto de Estado, por memoria a las víctimas y por las mujeres que están sufriendo. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este debate y, como decíamos al principio, hay un 35% de indecisos y la verdad es que tienen un minuto exacto cada uno de todos ustedes para intentar convencer al electorado a que vaya a las urnas este domingo. Tiene la palabra José Luis Ordóñez. Bien, pues el próximo domingo, día 10 de noviembre, tenemos la oportunidad de superar los problemas que nos han generado varias cosas. Una de ellas, la crisis en la que estamos aún viviendo desde hace más de 10 años, crisis que ha generado una desigualdad enorme en nuestra sociedad por dos detalles muy importantes. Se han socializado las pérdidas y se han privatizado las ganancias. Y eso ha hecho que los ricos sean más ricos y el resto de la población seamos más pobres. Pero tenemos una oportunidad ahora, el domingo, con el voto, para revertir la situación que han tenido los gobiernos de España anteriores, tanto del PSOE como del PP, que han favorecido precisamente esta situación de desigualdad. Y esa posibilidad es que, si se da el voto a Unidas Podemos, nosotros proponemos la subida de salarios, proponemos la bajada del precio de la luz, proponemos la bajada de los alquileres, proponemos que la vida de nuestras familias trabajadoras puedan mejorar. Y ello porque precisamente Unidas Podemos tiene la oportunidad de no solo haber resistido el envite de tener estas elecciones nuevas, porque no se quiso hacer un gobierno con nosotras, sino que tenemos, según las encuestas, unas opciones muy altas de volver a ser decisivos en la formación del próximo gobierno. Muchas gracias, Rodrigo Jiménez. Muchas gracias. En Vox no hemos venido a buscar sillones, ni a ganar, sino a que España gane. Ante los comicios del próximo día 10, España necesita un cambio. Es un barco a la deriva, que necesita un patrón, un capitán que salve la nave o el hundimiento es inminente. Ante el polizón de la Moncloa, ante el grumete del Partido Popular, ante la veleta naranja y ante las ideas reaccionarias de la izquierda, ¿a quién elegirías para gobernar y dirigir la nave? Está claro, a ninguno de los que he nombrado. Yo elijo a Santiago Abascal para dirigir una nave que lleva décadas varando sin control. Porque frente al independentismo, frente a la ruptura, frente a la presión fiscal, frente a la inmigración ilegal, frente a las redes clientelares, frente al incremento de la deuda, frente a la despoblación, frente a las leyes ideológicas, España siempre. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España. Muchas gracias, Eduardo Calvo. Si ustedes quieren que esto siga como siempre, que España continúe en la cuesta abajo, en la rodada, que España esté en trance de
de desaparecer, de liquidarse como Estado, y ustedes se resignan, voten a los de siempre. Si ustedes quieren desahogarse o desfogarse, tienen ustedes a izquierda y a derecha partidos testimoniales, partidos de protesta, partidos que alzarán la voz y ya. Si ustedes quieren una alternativa creíble, razonada, razonable, una alternativa firme y determinada para defender España, para reformar España, para cambiar España y para hacer mejor la vida de los españoles, no les queda otra, Ciudadanos. Muchas gracias, Jesús Postigo. Vecinos de Segovia, buenas noches de nuevo. En las próximas elecciones del próximo domingo solo hay dos alternativas posibles. Una, la liderada por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, dispuestos a pactar una vez más con Unidas Podemos, con los independentistas, con los herederos de Batasuna, y cuyo único objetivo es subir los impuestos y su interés personal. Con el PSOE tendremos una pésima defensa de la PAC, como ha quedado dicho, con una reducción al apoyo del mundo rural y, por supuesto, a las familias, a las empresas y a todos los trabajos. Con el Partido Popular tendremos seguridad, certeza, creación de empleo, ayuda a las familias y la absoluta necesidad de salir y estar dirigidos a la España que en estos momentos necesitamos. Por eso, vecinos de Segovia, les pido a todos ustedes que no dividan el voto, que hagan un voto único, el centro-derecha, para que el señor Sánchez nos siga en la Moncloa. Y la única alternativa es el Partido Popular y Pablo Casado en la Moncloa. José Luis Aceves. Bien, yo a las segovianas y a los segovianos que nos están viendo esta noche en su casa, yo creo que es un debate clarificador para aquellos que no tenían claro qué es lo que tienen que hacer el próximo domingo, hacerlo con rotundidad. Hemos visto que es todos contra el Partido Socialista, todos contra Pedro Sánchez, pero la realidad es que dejando siempre al lado los intereses de las segovianas y los segovianos. Yo me dirijo a todos los segovianos sensatos, a todos los segovianos que creen en el progreso, que saben que hemos puesto en marcha un rumbo nuevo en nuestro país, con limpieza, dejando al lado la corrupción que nos encontramos y con una clara defensa del estado del bienestar, de la educación, de la sanidad, de las pensiones, de un sistema público que defienda lo que más interesa a los segovianos y a las segovianas. Y para ello, en esta provincia solo hay una manera de hacer frente a las soflamas de la derecha, a las soflamas que significan precariedad, que significan cada día mucho más desigualdad, que significan no luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, incluso poner en telejuicio la violencia de género. Ante eso, todos tienen que votar al Partido Socialista. Es la única manera de parar en las urnas de forma democrática a quien quiere eliminar un Estado social de derecho como el nuestro, un país y una provincia que lo que tiene que defender es el interés. José Luis Aceves, agradezco mucho la presencia de nuestros invitados, agradezco mucho, por supuesto, su presencia, de los candidatos, los cabezas de lista al Congreso de los Diputados por los 5 partidos más votados de la provincia de Segovia, lo recordamos, el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por haber permanecido en la pantalla del televisor siguiendo este debate y como programa de servicio público esperemos haberles aportado alguna idea para acudir a las urnas este domingo. Muy buenas noches.